Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar hasta sus hogares en este nuevo programa, ¿verdad?, de Conducta de Reino. Le damos la bienvenida a usted que nos escucha a través de las redes sociales, a través de nuestro canal 70 por Digicable. Continuamos con nuestro estudio Conducta de Reino, que el Señor a través de estas semanas nos ha ido preparando, nos ha ido enseñando una conducta de reino. ¿Qué conducta tenemos que tener nosotras como mujeres de Dios, tanto aquí en la congregación como fuera del templo? Hemos estado desarrollando diversos temas donde hemos hablado, ¿verdad?, según el apóstol Pedro nos enseña, ¿verdad?, que nosotros en primera de Pedro 2:9 vemos que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces nosotros como mujeres de Dios sabemos que somos un linaje escogido, que somos un real sacerdocio, que ya el Señor nos escogió y cambió nuestras vestiduras, de vestiduras viles a unas vestiduras reales. Tenemos un ropaje nosotros sacerdotal. Entonces a medida que este tiempo el Señor nos ha ido, ¿verdad?, enseñando cómo debemos hablar como mujeres sabias. Hemos aprendido cómo tenemos que hablarle a nuestro esposo, cómo debemos hablarle a nuestros hijos, cómo debemos hablar en la congregación. Y en este día, en esta tarde, vamos a desarrollar un tema de cómo nosotros tenemos que tener una conducta fuera del templo. Es a veces fácil, ¿verdad?, saber cómo podemos comportarnos aquí dentro de la casa, porque aquí somos una familia, todos nos conocemos. Para este tema tenemos hoy la presencia de dos amadas hermanas, nuestra hermana Yajaira y nuestra hermana Mila. Sean bienvenidas. Juntas y con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo vamos a desarrollar este tema. Yo le invito, mi amada hermana, que usted busque su Biblia, su cuaderno, su lápiz y juntas podamos ver varios ejemplos de cómo podemos nosotros comportarnos. Déjeme llevarlos a la palabra donde dice Colosenses 4:5. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Mire, el apóstol deja dos consejos claros a la iglesia que le está escribiendo en esta carta y dice: andar sabiamente y aprovechando el tiempo. Como vemos, la manera más sabia de vivir es no desperdiciando el tiempo. ¿Y cómo desperdiciamos el tiempo a veces? Cuando dice afuera, porque a veces desaprovechamos el tiempo en conversaciones o en pláticas o en chistes que no tienen nada que ver, ¿va? Por eso es que es muy diferente nuestro comportamiento dentro de la congregación o como fuera de la congregación, ¿verdad? Ya cuando estamos expuestas a nuestra vida secular, porque todas tenemos una vida fuera del templo, no vivimos en una burbuja, sino que nosotros salimos a trabajar, salimos a nuestros quehaceres diarios, salimos a la escuela a dejar a nuestros hijos. Entonces, en cada momento nosotros tenemos una lucha, ¿verdad?, de cómo enfrentarnos, ¿verdad? Si vemos nosotros qué significa afuera, según el diccionario Strong, dice en el griego G1854, dice que afuera es afuera, excluir, exterior y extranjero. Pero si vemos el de afuera, dice el no creyente. O sea, estamos hablando los de afuera, esto se refiere a los no creyentes, ¿va? Por lo tanto, los creyentes estamos llamados a vivir de tal manera que establezcamos una solidez, una credibilidad de la fe cristiana y que aprovechemos al máximo las oportunidades que se nos presentan. ¿Para qué? Para evangelizar, para poner el nombre de Dios en alto, para que nosotros podamos hablarle de Cristo. Y con relación a esto, mis amadas hermanas, vamos a desarrollar este tema donde nuestra hermana Yajaira nos trae un ejemplo, ¿verdad, Yajaira? Nos trae varios ejemplos ahí, igual que Mila. Entonces ahorita vamos a pasar con Yajaira para que nos hable ella del ejemplo que nos trae, cómo comportarnos nosotros afuera.
Bendiciones, hermanas. Como hemos estudiado algunas características de cómo hablar afuera del templo. Y la primera que encontramos está en 1 Tesalonicenses 4, 11 al 12. Y dice, y que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como lo hemos mandado. El 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esta es una carta que manda el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Él les instruye a los de Tesalónica a cómo ellos deben comportarse con los de afuera. Y una de las primeras características que encontramos aquí es que se tienen que comportar honradamente con los de afuera. ¿Verdad? Como conducta de reino, nosotros tenemos que ser honradas, ¿verdad? Con los de afuera. Primeramente, con nuestra familia, en el trabajo, o sea, en la vida cotidiana, ¿verdad? Tenemos que ser honrados. Y una palabra que encontré aquí que dice, tengas por vuestra ambición el llevar una vida tranquila. Entonces nosotros tenemos que, como conducta de reino, tenemos que tener una vida tranquila, ¿verdad? Delante de Dios, primeramente, y con los de afuera, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que tener un testimonio, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, primeramente dice, en nuestro trabajo tenemos que comportarnos, ser un ejemplo, ¿verdad? Entonces dice que también en Romanos 13, 17 dice, pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Esto significa que nosotros, si debemos algo, nosotros tenemos que pagarlo. Esa es parte también de nuestra honradez, ¿verdad? Como hermanas. Nosotros tenemos que ser honrados si debemos algo. Por ejemplo, si nosotros venimos y compramos una camiseta, un uniforme, nosotros ¿qué debemos de hacer? Ser cabales, ¿verdad? Ser honradas y que pagar, ¿verdad? No tenemos que deberle nada a nadie. Si nosotros no podemos pagar, entonces nosotros tenemos que hablar, porque a veces hay situaciones que no podemos pagar, entonces no debemos hablarlo, ¿verdad? Con los demás, y mira hermano, nosotros no podemos ahorita por esta situación que nos está aconteciendo, ¿entienden? Entonces nosotros debemos de ser honradas en todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Y esa es parte de conducta de reino, como mujeres del reino de Cristo, ¿verdad? Amén. Me llama mucho la atención ahí ese versículo que toma Yajaira, donde dice llevar una vida tranquila, Tesalonicenses 4:11, ¿verdad? Es hermoso, ¿verdad? Vivir una vida tranquila, o sea, no solamente cuando estamos aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Porque como decíamos, aquí somos una familia, aquí nos amamos y, y entonces nuestra vida es diferente, pero también y las relaciones personales que mantenemos afuera, ¿verdad? Hay que tratar de que no generemos problemas ya sea sociales, enemistades, pleitos, disgustos. Entonces nosotros tenemos que procurar que con las personas que nos relacionemos fuera de aquí de la casa, con las personas que ahorita aún no son creyentes, porque confiamos, ¿verdad? Que el Señor extienda su misericordia, así como nos la extendió a nosotros, y ellos puedan venir a los pies de Cristo y confesarlo como su Señor y Salvador. También me gusta donde dice, os conduzcáis honradamente. Mire qué bonito, ¿verdad? ¿Y qué es ser honradamente? Es decorosamente, es honestamente, o sea, ser mujeres honestas, decentes, no dar lugar a otros de qué hablar de nosotros, ¿verdad? Y como decía Yajaira, a veces nosotros andamos por las calles o hacemos nuestra vida normal cuando vamos a dejar los niños en el trabajo, en cualquier ambiente donde nos relacionemos. Entonces allí es donde nosotros tenemos que saber hablar, saber conducirnos, que se forme una buena idea, ¿verdad?, de nosotros, y que no venga la famosísima frase esa, ¿verdad? Y son cristianos, porque nos conocen. Entonces nosotros tenemos que saber hablar, palabras dulces, ¿verdad? Mire que me gustaba mucho la atención que dice que Proverbios 16:24 dice, panal de miel son las palabras agradables,
dulces al alma y es salud para los huesos. Qué bonito, ¿verdad? Porque dice que si nosotros hablamos dulcemente, una palabra dulce es bonita escucharla, ¿va? Sí. Pero si ya venimos con malcriadeces o con palabras obscenas, ¿verdad? Malcriadeces, qué feo es hablar. En cambio, si venimos con nuestras palabras dulces, entonces nuestra voz tiene que tener ese toque dulce para que nosotros podamos dar frutos, para que podamos fructificar. ¿Tú querías agregar algo, amiga, Sí, sobre este? sí. Como dicen, ¿verdad? De tranquilidad, ¿verdad? De tener esa Sí, conducta. estar Eh, tranquilos. Algo hermoso es de que vaya, aquí nosotros en casa, ¿verdad? Estamos todas en un mismo sentir, Amén. pero ya cuando salimos fuera del templo, ya aquí es donde ejercitamos la palabra, ¿verdad? Donde acá el Señor nos ha equipado y allá pues ya salimos, nos podemos sentir confundida, ¿verdad? Y ahí donde tenemos que hacer práctica la palabra, conducirnos como unas mujeres honradas. Amén. Así es. Sí, porque dice la palabra en Jeremías, incluso ayer lo mirábamos, ¿verdad? Jeremías 15:19, cuando el Señor le habla al profeta Jeremías, donde dice, entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás, Amén. si apartas lo precioso de lo vil. Pero lo que me llama la atención es donde dice, serás mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Ven lo importante que es, ¿verdad? Que el Señor agarremos esa palabra en nosotros, porque realmente nosotros en los ambientes en que nos movemos hay de todo. Se platican muchas cosas. Estamos expuestas a escuchar cosas que no edifican. Sí. No podemos participar de pláticas y nosotros tenemos que ver qué es santo, qué nos edifica y qué no nos edifica, ¿va? Porque nosotros somos llamadas a ser portavoces del Señor como mujeres de Dios, como mujeres con una conducta de reino, ya sea en nuestra forma de hablar o con nuestro ejemplo de comportamiento. Nosotros hablamos en la forma en que nos comportamos. Lo interesante que debemos notar es que son ellos los que deben devolverse a nosotros, es decir, a la doctrina de fe. Son ellos los que tienen que venir y profesar, ¿va? Lo que nosotros profesamos, que ellos se vuelvan a lo que nosotros profesamos, a nuestra fe. Amén. Entonces, que no seamos nosotros ser arrastrados por sus creencias o costumbres, ¿verdad? Porque a veces, no sé, ¿será que nos avergonzamos de ser cristianos, digo yo? Porque hay veces que allá afuera tenemos otro comportamiento. A veces hasta con la familia. Con la familia. O sea, nos queremos como igualar. Y ya el Señor ya nos sacó de esa tiniebla en la que estábamos, ¿verdad? Por eso es que 1 Pedro 2:9 nos dice que antes que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que avergonzarnos de ser hijas de Dios, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, sino que eso nos tiene que ayudar para que incluso nuestra familia, que es lo primordial que debemos de luchar, es que vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Que es lo que más anhelamos nosotros. Y eso es lo que yo decía, que nuestra familia, ser ejemplo para nuestra familia primeramente. Amén. Porque, o sea, nosotros tenemos que pelear para que nuestra familia venga, ¿verdad? A los pies de Cristo. Sí es. Entonces, eso, enfocarnos en nuestra familia, los de afuera, nuestro trabajo, con las personas que nos relacionamos, que no conocen de Cristo. Amén. Y miren que aquí había otra palabra que dice, y trabajéis con vuestras manos. ¿Y qué es las manos? Las obras, ¿verdad? Sí. Entonces todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que a nosotros se nos mire que son para qué, porque todo lo que hacemos es para el reino, ¿verdad? Amén. Entonces eso es lo que a mí me... Sí. Amén. ¿Tú tenías otro ejemplo, Mila? Sí. Como una segunda característica, ¿verdad? Como mujeres prudentes. Miren qué hermoso es esto, que todo viene como a respaldar, ¿verdad? La palabra con lo que está diciendo Yaja, con lo que dice Fátima. Y miren algo hermoso que dice en Colosenses 4, 5, 6. Y miren qué hermoso lo que dice la palabra. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,
para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. De esta porción de la palabra, ¿verdad? Vamos a extraer 3 palabras importantes donde dice andar sabiamente. Dice también que nuestro hablar sean palabras sazonadas con sal y con gracia. Y miren que estudiando lo que significa conducirnos, actuar, portarnos, andar sabiamente, sabiamente pues es andar prudente. Y miren que en el diccionario Strong, ¿verdad? Miramos lo que significa la palabra prudente. Y miren que es en hebreo es el 6191, que significa astuto, avisado, cuerdo, prudente y discreto. Entonces, si nosotros lo aplicamos a nuestro diario vivir, ¿verdad? ¿No? Lo aplicamos cuando de repente salimos de nuestros hogares, que de repente no estamos viniendo al templo, ¿verdad? Pero salimos al banco o salimos a la escuela de nuestros hijos o de repente pues vamos a una tienda. Entonces, ¿cómo aplicamos, cada una de nosotros, cómo aplicamos una conducta prudente? Resaltamos lo que dice andar sabiamente y resaltamos lo que dice una conversación, un habla graciada. Vaya, estamos en un banco, estamos haciendo fila, ¿verdad? Hay momentos donde se está moviendo un ambiente hostil, donde ya las personas están como desesperadas, que ya es tarde, hay un ambiente de afán y de repente también se meten otras personas. ¿Cuál sería la conducta que debemos, cómo nos deberíamos de conducir? Y algo que resalta ahí, dice, aprovechando el momento oportuno. Eso dice ahí en Colosenses. Entonces, ¿cuál sería nuestro actuar en ese momento? No perdiendo la cordura, como dice la palabra, en andar sabiamente. Paciencia. Teniendo paciencia, porque se imaginan que nosotros nos empecemos también a comportar de esa manera. No podríamos, no. ¿Verdad? Entonces, conducirnos sabiamente y que de nuestra boca salgan palabras con gracia. Como decían anteriormente, salgan palabras sazonadas con sal. ¿Y qué es la sal? ¿Qué significa la palabra sal? La palabra sal también significa prudencia. Entonces, como que nosotros seamos esas mujeres que mostremos el amor del Señor, que les comprendamos, porque realmente que de ahí nosotros también venimos, que les podamos comprender. Y algo que resalta en la palabra que decía el apóstol Pablo, que él se hacía judío. Ajá. Entonces, como que nosotros no hacernos a ellos, ¿verdad? No, pero teniendo misericordia, mostrando el amor, como también dice en Gálatas, el fruto del Espíritu, que sea el Espíritu Santo en nosotros, pudiéndonos llenar con amor para poder conducirnos en esos momentos donde somos como, en ese momento donde somos como expuestas, ¿verdad? Sí. A mantenernos con esa conducta prudente. Con cordura, ¿verdad? Con cordura. Y algo hermoso, dice, cuerdo. Cordura, sí. Discreta. Sí. Es que estamos, ¿verdad? Si somos o comportarnos como mujeres prudentes o como mujeres imprudentes. A mí me llamaba la atención en la PDT, Colosenses 4:5, dice, compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Allí donde tú nos decías, ¿verdad? Que a veces cuando vamos a los bancos tenemos que hacer esas largas filas y siempre hay gente que se desespera, otra que es paciente y a veces como que lo contagia, ¿verdad? Y uno como que se quisiera poner al ritmo, pero en eso viene, ¿verdad? La prudencia y nos acordamos, conducta de reino. Sí, conducta de reino tenemos que tener. Entonces, ¿cómo nos llama a la sabiduría, verdad?
O sea, dice que sin sabiduría nosotros no edificamos. Y creo que todas queremos ser edificadoras, Amén. ¿verdad? Todos queremos edificarle casa al Señor, queremos edificar nuestra casa. Me gusta mucho donde dice con gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la influencia divina en nuestro corazón. Ese es aprender a hablar lo espiritual. O sea, hablar sanamente, hablar apropiadamente, hablar amablemente, ser amable, ¿verdad? En la situación donde estemos, en el lugar donde nos movamos, ser sensibles a los demás, estar con un propósito uno siempre, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros que hemos conocido el amor de Cristo, también ser, darle ese amor, ¿verdad? Y tolerantes, como dice Mila, ¿verdad? Con sal, que tú dices de la prudencia, que habla de la prudencia, ¿verdad? Entonces, nosotros somos las que escogemos ser mujeres prudentes o mujeres imprudentes, mujeres sensatas o insensatas, ¿verdad? Dice que la imprudencia nos lleva a desenfrenar nuestras emociones. La cordura. Ya te imaginas cuando nosotros aquí en la casa pues nos podemos derramar, ¿verdad? Nos podemos poner allí, pero aquí es la casa del Señor. Yo puedo venir ante cualquiera de ustedes si tengo un problema o algo, desahogarme con ustedes. Pero te imaginas estar expuestas allá afuera, con gente que no tiene nuestra misma fe, que no son creyentes. Yo incluso tengo cuidado de hacerlo hasta con mi propia familia, porque no nos entienden, o sea, porque no andan en nuestra misma fe. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso. ¿Y quién nos ayuda a nosotros? El Espíritu Santo. Él es el que nos ilumina. Nosotros tenemos que pedirle esa guía al Espíritu Santo cada día para que nosotros no tengamos que poner como un freno a nuestras emociones y no irnos a darle rienda suelta, ¿verdad? A nuestras emociones. Con cualquier persona no podemos nosotros ir y descontrolarnos. Tenemos que aprender con la ayuda de Dios y con su Santo Espíritu a saber controlar nuestras emociones allá afuera, fuera de esta casa. ¿Querías aportar algo? Sí, lo que decía Fátima, que el Espíritu Santo, ¿verdad? También Él nos guía, pero también nos redarguye. Cuando nosotros estamos a punto de hablar algo que nos va a dejar mal ante los demás, nosotros tenemos que ser ejemplo, ¿verdad? De que llevamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo viene y nos redarguye. Cuando nosotros vamos a decir algo, nosotros quedamos así, porque no crean también, o sea, nosotros nos vienen los pensamientos malos pero como tenemos el Espíritu Santo, viene y nos redarguye. Entonces ahí nuestra conducta de reino, entonces, a saber cómo comportarnos de verdad afuera. Sí. Eso. Proverbios 19:14 nos dice que la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Entonces, a nosotros estamos llamadas a ser mujeres prudentes, mujeres sensatas. Prudencia con nuestro esposo, prudencia con nuestros hijos, prudentes aquí en la congregación, ¿verdad? Prudentes con nuestra familia que aún no están en la fe, no han venido a los pies de Cristo, y con las personas que nos relacionamos afuera, ¿no? Tener cuidado de lo que hablamos, de pláticas que participamos, a eventos que somos invitadas, porque tenemos una vida allá afuera también, y somos invitadas a reuniones, y nosotros tenemos que ser sabias. ¿Qué nos edifica? ¿Nos va a edificar ir a esa reunión? ¿Es necesario que vaya? Creo que a todas nos ha pasado, ¿verdad? Que muchas veces hemos rechazado invitaciones de nuestras familias. Y a veces hasta nos ven mal la familia por eso. Pero, ¿a quién tenemos que agradar nosotros? Al Señor. Nosotros buscamos agradarlo a Él. Y si Él, en su inmenso amor y su inmensa misericordia, Él nos trajo, ¿verdad? De allá de donde andábamos, de donde estábamos, de lo más vil, de lo más menospreciado, entonces nosotros tenemos que tener de darle la gloria al Señor, de poner en alto su nombre y saber, Señor, ayúdame cada día el Señor. Tenemos que pedir, ¿verdad? Esa rogativa, ese auxilio del cielo, que el Señor ponga esa gracia de Él
A mí me llama mucho la atención que si hay alguien de quien tenemos que tener ejemplo de gracia, nuestro mayor ejemplo de hablar con palabras con gracia es nuestro Señor Jesucristo. A mí me llama mucho la atención en Lucas 4:22 y dice, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es este el hijo de José. ¿Se imagina, verdad? El carpintero. Sí. Un carpintero. Como con aquel Sí. menosprecio. Pero como él hablaba palabra de Dios, él hablaba palabra del Señor, palabra del cielo venía a ser para él. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos ese mayor ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Que sea Él quien guíe nuestros labios. ¿verdad? Así es, En amén. Proverbios 10:32 nos dice la Nácar Columna, los labios del justo están llenos de gracia, la boca del impío de perversidad. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Así es. Y pedir al Espíritu Santo que nos ayude cada día. Amén. ¿Tienes algún otro ejemplo, no. Onila, o vas a aportar algo de...? Creo que sería eso lo que comentan, ¿verdad? Que realmente que dice el Espíritu Santo que nos va a ayudar, que nos va a guiar, que va a guiar nuestra boca para hablar. Me marcaba mucho en Colosenses lo que leíamos. En otras versiones dice de que sea una conversación amena. ¿Y cómo es cuando estamos en una conversación amena? Cuando estamos en una conversación con paz. Hay como un ambiente, ya se quita todo ambiente hostil. Entonces, como para conducirnos nosotros con prudencia, creo que hemos sido llamadas, ¿verdad?, a cambiar ambientes, que el Espíritu Santo es el que Él cambia el ambiente y Atraer paz. Amén. Atraer paz. Como... Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Amén. Yaira? Sí, tenemos la característica número 3, que está en 1 Timoteo 3:7, y dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Está bien fuerte esto, la verdad, está bien fuerte. Y buena reputación significa buen estilo de vida, buen comportamiento. Entonces, también dice Proverbios 22:1, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. Entonces, nuestro comportamiento, ¿verdad?, debe de ser honradamente, con prudencia, como decía Mila, ¿verdad? Entonces, porque eso nos atrae una buena reputación, ¿verdad? Tenemos también que tener una buena reputación, como les hablamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, ¿verdad? También a ellos tenemos que saber cómo les hablamos. Miren que dice en Hechos 1:8, dice, puesto que Jesús es honesto, amable, leal y digno, debemos esforzarnos por ser también como Él. Entonces, qué mayor ejemplo, ¿verdad? Que nosotros a quien tenemos que evitar, que seguir como Jesucristo anduvo acá. Entonces, Él es nuestro mayor ejemplo. Amén. Dice, nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Amén. Imagínense cómo fue Él, dice, fue leal, fue digno, fue amable. Imagínense, esforzarnos, dice, por también, dice, ser como Él, dice. Entonces, nuestro deber como mujeres de reino es representar a Cristo Jesús. Amén. Y su mensaje, dice, aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra tarea como mujeres de reino? Es que llevar el evangelio, ¿verdad? Y una parte de llevar el evangelio es nuestro comportamiento ante los demás, porque eso es lo que a nosotros como que los demás, ¿verdad?, de afuera nos quedan viendo, y es cristiana, como decía Fátima, y es cristiana. Entonces nosotros tenemos que, el comportamiento de nosotros es una parte de cómo nosotros llevamos nuestra vida cristiana, ¿verdad? Entonces nuestro comportamiento nos ayuda, y los demás miran, los de afuera miran, ¿qué comportamiento el que tiene ella? Me gusta ese comportamiento. Entonces, y no es para que nos admiren a nosotros, porque nosotros no somos nada, pero que los demás miren que nosotros imitamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque esa es nuestra labor como mujeres de reino, imitar a Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. 1 Timoteo nos dice, 1 Timoteo 3:11,
De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Está bien claro, ¿verdad? Como Sí, debemos de ser sí. nosotros como mujeres. Amén. O sea, no calumniadoras, No que no calumniadoras. haya calumnia en nosotros, que no haya murmuración en nosotros, que no, que solo porque una persona no está en nuestra misma fe o aún no ha venido, ¿verdad?, al conocimiento de Cristo, es que nosotros nos vamos o a ver mal o a murmurar a las familias que aún no conocen al Señor. Creo que nosotros debemos ser, como decías tú, Aira, ser portadora, ¿verdad?, del Evangelio, de las buenas nuevas del Señor. A eso que somos llamadas nosotros, como mujeres de Dios, como mujeres de reino. Somos llamadas a anunciar el Evangelio de Jesucristo. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Aquí podemos ver que en nuestra salvación está la obra. Fuimos lavados por la sangre de Cristo, que nos santificó de nuestros pecados y nos justificó ante nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Qué hermoso lo que el Señor hizo por cada una de nosotros. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros, como mujeres de reino, tenemos que ver, ¿verdad?, cómo hemos venido en el transcurso de lo que se ha desarrollado el tema, en qué nosotros queremos ser. Si ser mujeres de reino, cómo comportarnos ante los demás, cómo comportarnos con nuestros hermanos aquí fuera de esta casa, allá fuera de la congregación, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro comportamiento? Me gusta cuando Yajaira dice, hasta cómo nos conducimos, cómo nos comportamos nosotros. Da que hablar. Sí. A veces hasta la forma de vestir, de caminar. Tal de vez, mirar, sí, de nuestros mirar. gestos, Los gestos me dicen Nuestras tanto, respuestas, ¿verdad? cuando nos respuestas. preguntan algo, Sí. eso es parte de nuestra reputación también. Cuando nosotros damos los gestos, ¿verdad? Nuestros Es ojos. que nuestros ojos, ¿cómo? Que ahorita con la mascarilla ya no nos ve la boca, ¿verdad? Pero con nuestros ojos hablamos. Y no tenemos que ser así. O sea, la gente no ve todo. La gente de fuera nos ve cada gesto que nosotros tenemos. Cómo movemos nuestros ojos cuando algo no nos gusta. Y hasta cuando vamos a hacer un reclamo también. Ah, Aunque sí. nosotros tengamos la razón, pero nosotros tenemos que tener el Sí. comportamiento del reino, ¿verdad? No llegar Sí, así porque- con esa altanería, Exacto, ¿verdad? sí. Solo porque uno tiene la razón. No, nosotros tenemos que aprender a conducirnos y a comportarnos. Entonces, nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, Que sí. Él ponga esas palabras sabias, que el Espíritu Santo cada día haga la obra en cada uno de nosotros. Amén. ¿Tenías algo más, Mila, que algún otro ejemplo? Sí, qué hermoso porque cómo es el Señor, ¿verdad? Cómo nos enseña. Y algo hermoso que miramos, hablábamos, ¿verdad? De portavoz. Y mire que el siguiente punto que sigue, la siguiente característica, es como mujeres portadoras de buenas nuevas. Y miren, nos vamos a la palabra. Dice la palabra en Isaías 40, súbete a un alto monte, oh Sión, portadora, dice, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, dice, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Y miren, hay algo hermoso también en el Salmo 68, verso 11, y dice así la palabra. El Señor daba palabra, multitud de mujeres anunciaban buenas nuevas. Qué hermoso que estamos anteriormente estudiando, ¿verdad? Todo lo que hemos estudiado de cómo conducirnos con los de afuera. Y miren que se recalca la palabra en ambos versículos, ¿verdad? En Isaías 40 y en el Salmo 68, la palabra portadoras de buenas nuevas. Y miren que les diré que en el diccionario Strong, ¿verdad? Es la H1319, que significa predicar, anunciar, alegres. Y dice aquí, mensajera. Entonces estamos hablando, decían, ¿verdad? Anteriormente,
el hablar del Señor, ¿verdad? Somos portadoras y algo que también, ¿verdad? Miremos en lo que dice y me llamó la atención la palabra voz, que dice, es la H6963, que dice alzar la voz. Hablábamos anteriormente, ¿verdad? De cómo era nuestra forma de hablar, ¿verdad? Que hasta por nuestra forma, por las expresiones, ¿verdad? Pero aquí, si la pasamos al ámbito, ¿verdad? En lo de que somos mujeres portadoras de buenas nuevas, es de hablar del Señor, de hablar de lo que el Señor ha hecho y cómo lo podemos aplicar en nuestro diario vivir. Otro ejemplo que lo miramos y sé que lo hemos vivido, estamos en una reunión de trabajo o en una reunión de padres. Muchas veces no estamos en lo mismo sentir como lo decíamos, ¿verdad? Y de repente está ese ambiente de contienda, como decían, un ambiente de bromas, bromas de todo tipo, o un ambiente de inconformidad, o un ambiente de ofensas. Y de repente nos pueden preguntar, ¿y usted qué opina? Entonces ahí es donde, ¿cómo nos vamos a conducir si somos unas portadoras de buenas nuevas? Entonces, miren qué hermoso, ¿cómo nos conduciríamos siendo esas portadoras de noticias? Buscando la paz. Buscando la paz, podríamos decir, miren, todo va a estar bien. Tranquila, va a ver que hay una salida. Nuestro Dios es bueno, va a haber una salida. No se preocupe. Y algo hermoso que cada una de nosotros, cada una de nosotras como portadoras de buenas noticias, de buenos mensajes, dice que establecemos paz y las buenas nuevas es el Evangelio del Señor. Seamos esas mujeres, ¿verdad? Que hablemos la palabra del Señor, que portemos la palabra del Señor en medio, ¿verdad? De estos tiempos que estamos viviendo, que no son fáciles. Que podamos ser esas anunciadoras. Que lo que nosotros nos desenvolvamos, que en lo que nosotros hagamos, sea ser portadoras de paz, ser portadoras del Señor. Así es. Tenemos también, ¿verdad?, como un ejemplo de Ruth, que tú lo tenías, Mila, donde decía, cuando Noemí, ¿verdad?, vivía con sus nueras, muchos conocemos la historia de Noemí, ¿verdad?, que se fue de la tierra de Belén, su tierra, con sus hijos, y sus hijos se casaron, ¿verdad? Allá se murió su esposo, se murieron sus hijos, y ella quedó sola, ¿verdad? Con sus nueras, pero ellas no eran de la misma tierra, ¿va? De Belén. Y lo que me llama la atención es cuando ella se encuentra en esa situación ya difícil, ¿verdad? Que ellas entraron en ese lugar donde ella está viviendo, creo que era Moab, ¿verdad? Sí, donde entró como en una gran escasez. Pero ella escuchó, oiga, mira, ahí están las buenas nuevas, ¿verdad? Escuchó que la tierra de donde ella era, o sea, la tierra de Belén, el Señor había visitado al pueblo, dándole alimento. Y nosotros vemos, ¿verdad?, cómo allí lo podemos nosotros traer ahorita a este tiempo, que nosotros debemos ser esas Noemí de este tiempo, que seamos las portavoces de las buenas nuevas de salvación del Señor, ¿verdad? Y que es, cuando dice alimento, que hay pan, es el alimento espiritual, ¿verdad? El pan es la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser esas portavoces, ¿verdad? Y ya para ir nosotros cerrando, ¿verdad? Siempre a lo que tú decías de las buenas nuevas, siempre hay una oportunidad de representar a Cristo. Siempre hay una oportunidad para que nosotros podamos traer más almas al Señor. Sí, como decía Yajaira, ¿verdad? A veces estamos en larga fila, estábamos hablando ahí, en el lugar donde vayamos, cuando vamos a hacer un reclamo, en vez de estar como queriéndonos estar en ese mismo ambiente hostil o con esa conducta, mejor nosotros aprovechemos el tiempo, como nos decía la palabra al inicio.
Aprovechemos el tiempo ¿para qué? No para estar murmurando o contendiendo, sino para anunciar a nuestro Señor Jesucristo, para anunciar su amor, para anunciar el sacrificio que el Señor hizo, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, y que seamos más los que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como mujeres de reino, ser portadoras de buenas nuevas. El fin de todo esto, mis amadas hermanas, es representar a nuestro Señor Jesucristo, para que para que haya más mujeres, más familias que lo conozcan, ¿verdad? Que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Me gustaba mucho, dice 1 Corintios 4, le leo, hermana, dice: no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Entonces, cuando hablemos, no debe ser para querer demostrar que lo sabemos todo y querer impresionar, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser como nuestro Señor Jesucristo, ser sencillos, humildes, y que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en cada lugar donde nosotros estemos. Yo le invito, mi amada hermana, que aunque sea la situación difícil en que nosotros estemos pasando, ¿verdad? Todas hemos pasado por situaciones de angustia, de necesidad, de escasez, de enfermedad, pero el Señor ha hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Entonces nosotros les invitamos, ¿verdad? A que usted se acerque al Señor, que busque cada día, que le pida al Espíritu Santo, enriquézcase con el libro de Proverbios. Aquí en la Biblia nosotros encontramos solución a todos nuestros problemas. El Señor nos habla. Nosotros tenemos, la gente dice, no, nadie nos enseña, nadie nos orienta. Sí tenemos alguien que nos orienta, está la palabra de Dios. Y con su Santo Espíritu nosotros podemos llegar a ser esas mujeres de fe, esas mujeres con una conducta de reino, esas mujeres sabias. Para culminar, hermana, les dejo este versículo de esta versión Arca Fernández, dice Colosenses 4:5: aprovechad bien las oportunidades que tengáis de portaros sabiamente con los no cristianos. Entonces, mis amadas hermanas, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a actuar sabiamente, a actuar decorosamente, a ser esas mujeres prudentes, esas mujeres con una conducta de reino. Es nuestra oración, ¿verdad? Que hayamos mujeres guiadas por el Santo Espíritu de Dios, que seamos cada día más mujeres que sepamos guiar nuestra casa, que podamos edificar nuestra casa, que podamos edificarle casa al Señor. Entonces, que cada día nosotros nos presentemos delante del Señor con una actitud, con una necesidad, con una reactiva de que queremos cambiar nuestra vida y que queremos ser edificadas a través de su palabra. El Señor me las bendiga, hermanas, que el Espíritu Santo las guíe y las ilumine. Buenas tardes.